Hay una escena que se repite cada fin de semana. No importa la ciudad. No importa la edad. Un grupo de personas se prepara para salir. Mensajes rápidos. Emojis. ¿A qué hora quedamos? Hoy sí que sí. Y mientras tanto, en otro lugar, alguien mira ese mismo mensaje. Y siente algo muy distinto. No emoción. No ilusión. Ni siquiera nervios. Siente peso. No porque odie a sus amigos. No porque tenga miedo de socializar. Y desde luego, no porque sea tímido. Sino porque, en lo más profundo, sabe algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Salir de fiesta no le aporta nada. De hecho, le quita. Pero claro, eso no es lo que se supone que debería sentir. Porque la fiesta es sinónimo de vida social. De juventud. De aprovechar el tiempo. Y si no te gusta, algo debe fallar en ti. Eso es lo que te han hecho creer. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si las personas que odian salir de fiesta no tienen un problema social, sino un sistema nervioso diferente? Porque hay algo curioso que ocurre con este tema. Cuando alguien dice no me gusta salir, la respuesta casi siempre es automática. Eres tímido. Te falta soltarte. Es que no lo has probado bien. Cuando bebas un poco más, ya verás. Como si el rechazo a la fiesta fuera una fase. Un error. Algo que hay que corregir. Pero nadie se detiene a hacer la pregunta importante. ¿Por qué damos por hecho que salir de fiesta debería gustarle a todo el mundo? La mayoría no lo cuestiona. Simplemente lo acepta. Porque la cultura lo ha dejado claro. Salir es vivir. Quedarse es esconderse. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar. Vas a sitios que no te apetecen. Hablas más alto de lo que sientes. Ríes cuando no te nace. Te fuerzas a encajar en un ambiente que te deja vacío. No estás disfrutando. Estás resistiendo. Y lo peor no es eso. Lo peor es la sensación que llega después. Esa pregunta silenciosa cuando vuelves a casa. Cuando cierras la puerta. Cuando por fin estás solo. ¿Por qué esto no me llena como a los demás? Ahí es donde empieza la confusión. Y muchas veces, la culpa. Porque si todos parecen pasarlo bien, ¿y tú no? El problema debe ser tú. Pero esa conclusión es falsa. Y no solo falsa. Es injusta. Porque no todas las mentes están diseñadas para encontrar placer en el mismo tipo de estímulo. Algunas personas se activan con luces, ruido, cuerpos en movimiento, música alta. Su energía sube cuanto más intenso es el entorno. Otras no. Otras sienten exactamente lo contrario. Cuanto más estímulo externo hay, más se saturan por dentro. Más se tensan. Más se desconectan de sí mismas. Y esto no tiene nada que ver con personalidad débil. Ni con inseguridad. Ni con falta de habilidades sociales. Tiene que ver con cómo tu cerebro procesa el mundo. Pero de eso casi nadie habla. Porque la fiesta vende una narrativa muy concreta. La de la libertad. La del descontrol divertido. La de aquí pasa algo. Y si tú no quieres estar ahí, parece que te estás perdiendo algo importante. Pero, ¿y si no te estás perdiendo nada? ¿Y si, en realidad, estás evitando algo que tu cuerpo interpreta como innecesario? Hay personas que no odian la fiesta. Odian lo que la fiesta les exige. Les exige atención constante. Respuesta rápida. Presencia social continua. Les exige actuar. Sonreír cuando no hay nada que decir. Hablar cuando preferirían observar. Seguir un ritmo que no es el suyo. Y eso cansa. No un cansancio físico. Uno más profundo. Más silencioso. Un cansancio que no se quita durmiendo. Por lo tanto, cuando alguien dice prefiero quedarme en casa, no siempre está eligiendo comodidad. Muchas veces está eligiendo regulación. Está eligiendo volver a un estado en el que su mente puede respirar. En el que no tiene que estar alerta. En el que no tiene que interpretar señales sociales cada segundo. Está eligiendo volver a sí mismo. Pero como eso no encaja con el ideal social, se disfraza de excusa. Estoy cansado. Mañana madrugo. Hoy no me apetece. Cuando la verdad es más simple. Y más incómoda para los demás. No disfruto de esto. Y admitirlo tiene un precio. Porque desafía una norma no escrita. La norma de que divertirse tiene una sola forma. Y suele ser ruidosa. Esta es la parte que casi nadie quiere escuchar. Hay personas para las que la fiesta no es liberadora. Es invasiva. No porque el ambiente sea malo.
sino porque interrumpe su equilibrio interno. Y cuando eso ocurre una y otra vez, el cerebro aprende algo muy claro. Evitarlo es autocuidado. Pero la sociedad lo interpreta como rechazo. O como miedo. O como rareza. Y así nace la etiqueta. Antisocial. Aburrido. Raro. Cuando en realidad, muchas de estas personas sienten más. Piensan más. Perciben más. Simplemente, no necesitan tanto ruido para sentirse vivos. Por lo tanto, odiar salir de fiesta no es un fallo de carácter. Es una señal. Una señal de cómo procesas el estímulo. De cómo te regulas. De dónde encuentras energía. Y en los próximos minutos vamos a desmontar, pieza por pieza, esa idea de que no salir es sinónimo de timidez. Porque cuando entiendas lo que realmente ocurre en estas mentes, vas a dejar de preguntarte qué te falta. Y empezarás a preguntarte por qué te exigieron ser alguien que nunca fuiste. Si esto te encaja, en el siguiente bloque entramos ya en la primera gran revelación. Mano blanca indicando hacia la derecha por qué muchas personas no odian la fiesta, sino la resaca emocional que nadie menciona. Hay algo que casi nunca aparece cuando se habla de salir de fiesta. Algo que no se sube a redes. Algo que no entra en las historias de Instagram. Lo que pasa después. No cuando termina la noche, sino cuando termina el estímulo. Porque para muchas personas, el verdadero problema no es la fiesta en sí. Es lo que viene cuando todo se apaga. La música se detiene. Las conversaciones se diluyen. Cada uno vuelve a su casa. Y ahí, en ese silencio repentino, ocurre algo extraño. En lugar de sentir satisfacción, llega el vacío. No siempre tristeza. A veces es una sensación más difícil de explicar. Una mezcla de agotamiento mental, irritabilidad y una necesidad urgente de estar solo. Como si tu mente dijera, ya es suficiente. Esto es lo que muchos describen sin saberlo como resaca emocional. No tiene que ver con el alcohol, ni con haber trasnochado. Tiene que ver con la cantidad de estímulo social que tu cerebro ha tenido que procesar. Porque durante una fiesta no solo escuchas música. Escuchas voces superpuestas. Interpretas miradas. Respondes a bromas. Ajustas tu comportamiento al grupo. Lees el ambiente. Decides cuándo hablar y cuándo callar. Todo eso ocurre en segundos. De forma automática. Pero consume recursos mentales. Pero no todos los cerebros consumen esos recursos al mismo ritmo. Hay personas que, después de horas de estímulo social, se sienten activadas. Con energía. Con ganas de más. Otras, en cambio, sienten justo lo contrario. Como si algo dentro se hubiera drenado por completo. Y esto no es una metáfora. Desde la psicología se sabe que el cerebro tiene una capacidad limitada para procesar estímulos sociales complejos. Cuando se supera ese umbral, aparece la fatiga. Pero aquí viene la parte importante. Esa fatiga no siempre se nota en el momento. Muchas personas aguantan. Sonríen. Siguen. Se adaptan. El coste llega después. Cuando vuelven a casa y sienten una necesidad casi física de silencio. De oscuridad. De no interactuar con nadie durante horas o días. Y entonces empieza la pregunta interna. ¿Por qué a mí me afecta tanto? Porque lo comparan. Siempre lo comparan. Ven a otros levantarse al día siguiente con ganas de repetir. Con anécdotas divertidas. Con nostalgia alegre. Y ellos, en cambio, sienten rechazo. No hacia las personas, sino hacia la experiencia completa. Pero nadie les explicó que su sistema nervioso funciona de otra manera. Algunas personas tienen una mayor sensibilidad a la estimulación social. Eso significa que su cerebro registra más detalles. Más cambios. Más matices. Lo que para unos es ambiente, para otros es saturación. No porque sean débiles, sino porque perciben más. Por lo tanto, una noche de fiesta no es solo una noche fuera. Es una sobrecarga. Y como cualquier sobrecarga, necesita recuperación. El problema es que socialmente no se valida ese cansancio. Si dices estoy agotado después de trabajar, se entiende. Si lo dices después de socializar, se minimiza. Pero si te lo pasaste bien. Solo estuviste hablando. No hiciste nada. Como si hablar no fuera una de las actividades más exigentes para el cerebro humano. Porque hablar no es solo emitir palabras. Es anticipar reacciones. Es ajustar el tono. Es medir el impacto de lo que dices. Y cuando haces eso durante horas, sin pausa real,
algo se rompe. No de forma dramática. De forma silenciosa. Empiezas a asociar la fiesta no con disfrute, sino con el coste posterior. Y tu mente aprende rápido. Aprende que salir implica pagar un precio emocional. Un precio que otros no parecen pagar. Pero eso no significa que tú estés fallando. Significa que tu sistema está intentando protegerte. Aquí es donde muchas personas cometen un error importante. Se obligan a seguir saliendo para acostumbrarse. Piensan que, con el tiempo, dejará de afectarles. Que es cuestión de exponerse más. Pero con ciertos rasgos neurológicos, ocurre lo contrario. Cuanto más te fuerzas, más rechazo genera tu cuerpo. Porque no estás entrenando tolerancia. Estás ignorando señales. Señales que dicen: este nivel de estímulo no es sostenible para mí. Y cuando se ignoran durante mucho tiempo, el resultado no es adaptación. Es agotamiento crónico. Irritabilidad. Desconexión emocional. Por eso muchas personas que odian salir de fiesta no lo odian desde el principio. Al principio, lo intentaron. Fueron. Participaron. Se adaptaron. Pero algo nunca encajó del todo. Siempre había una sensación de alivio al volver a casa. De por fin. Y ese alivio decía más que cualquier sonrisa durante la noche. Por lo tanto, el rechazo a la fiesta no suele ser inmediato. Es aprendido. Aprendido a base de repetir una experiencia que, aunque socialmente aceptada, resulta internamente costosa. Y aquí aparece una distinción clave. No es lo mismo aburrirse que agotarse. Aburrirse es falta de estímulo. Agotarse es exceso. Y muchas personas que odian salir de fiesta no están aburridas allí. Están sobreestimuladas. Eso explica por qué no buscan sustituir la fiesta por otra actividad social intensa. No quieren otro bar. Otro evento. Otra multitud. Quieren menos. Menos ruido. Menos exigencia. Menos actuación. Quieren espacios donde no tengan que rendir. Y eso nos lleva a una idea incómoda para la cultura actual. Quizá el problema no es que algunas personas eviten la fiesta. Quizá el problema es que la fiesta se ha convertido en la forma dominante de socializar. Una forma que no respeta todos los ritmos. Porque cuando una cultura solo valida un tipo de disfrute, todo el que no encaja parece defectuoso. Pero no lo es. Simplemente está escuchando algo que otros han aprendido a ignorar. Y cuanto antes entiendas esto, antes dejarás de preguntarte por qué no puedes con ello. No es que no puedas. Es que no quieres pagar ese precio. Y eso, lejos de ser debilidad, es conciencia. Durante años, a las personas que odian salir de fiesta se les ha puesto una etiqueta cómoda. Una que parece explicarlo todo. Es introvertido. Y durante un tiempo, esa palabra sirve. Calma la curiosidad de los demás. Da una explicación rápida. Cierra la conversación. Pero es una explicación incompleta. Porque hay muchas personas que disfrutan hablando. Que conectan profundamente con otros. Que pueden pasar horas conversando. Si el contexto es el adecuado. Y aún así, odian la fiesta. Eso crea una contradicción incómoda. Porque, en teoría, un introvertido no disfruta lo social. Pero estas personas sí lo disfrutan. Solo que no en cualquier formato. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Confunde introversión con sensibilidad al estímulo. Y no son lo mismo. La introversión tiene que ver con dónde obtienes energía. La sensibilidad tiene que ver con cuánto estímulo puedes procesar antes de saturarte. Una persona puede ser sociable, expresiva, incluso carismática. Y aún así sentirse completamente drenada en entornos de alta estimulación. Luces. Música alta. Conversaciones cruzadas. Movimientos constantes. Imprevisibilidad. Todo eso no es solo ambiente. Es información entrando al cerebro sin parar. Y algunos cerebros procesan esa información con más intensidad. No porque sean frágiles, sino porque son más receptivos. Estas personas notan detalles que otros filtran. Cambios sutiles en el tono de voz. Tensiones en el ambiente. Señales sociales que pasan desapercibidas para la mayoría. Eso les permite tener conversaciones profundas. Leer bien a los demás. Conectar con facilidad en entornos tranquilos. Pero en una fiesta, ese mismo rasgo se vuelve agotador. Porque no hay pausa. No hay control del ritmo. No hay espacio para procesar. Es como intentar leer 5 libros a la vez, con música alta de fondo. No es que no te guste leer.
Es que así es imposible disfrutarlo. Por lo tanto, muchas personas que odian salir de fiesta no son antisociales. Son selectivas. No buscan menos conexión. Buscan mejor conexión. Y la fiesta, tal como está diseñada, no se lo permite. Porque la fiesta no favorece la profundidad. Favorece la rapidez. La reacción inmediata. La presencia constante. Todo ocurre demasiado rápido. Hablas 5 minutos con alguien. Te interrumpen. La música sube. Alguien más se acerca. El tema cambia. Y cuando intentas retomar algo interesante, ya es tarde. Para algunos, eso es divertido. Para otros, es frustrante. No porque necesiten silencio absoluto, sino porque necesitan continuidad. Necesitan poder terminar una idea. Seguir un hilo. Explorar un pensamiento sin gritarlo. Y aquí aparece otra confusión habitual. Se cree que quien odia la fiesta no sabe divertirse. Pero muchas de estas personas disfrutan intensamente de otras experiencias. Conversaciones uno a uno. Cenas tranquilas. Paseos largos. Juegos de mesa. Proyectos creativos compartidos. Actividades donde el estímulo está contenido. Donde hay espacio mental. Lo que rechazan no es la interacción. Es la saturación. Y cuando esa saturación se repite, el cerebro hace algo lógico. Empieza a anticiparla. Antes incluso de salir de casa, aparece el cansancio. No porque ya estés agotado, sino porque tu mente recuerda el coste. Recuerda la dificultad de mantenerte presente. De sentirte auténtico. De no desconectarte. Y entonces aparece esa frase tan común. No me apetece. Que no significa falta de interés por las personas. Significa falta de energía para el formato. Pero como no se explica así, se malinterpreta. Desde fuera, parece rechazo. Desde dentro, es autoprotección. Aquí hay algo importante que casi nunca se dice. La sensibilidad al estímulo no es un defecto. Es un rasgo. Un rasgo que, en otros contextos, es una ventaja enorme. Estas personas suelen ser más conscientes de sí mismas. Más reflexivas. Más empáticas. Pero cuando el entorno no respeta su ritmo, ese mismo rasgo se vuelve una carga. Y la fiesta, por definición, no respeta ritmos individuales. Tiene uno solo. Rápido. Intenso. Constante. Por lo tanto, no encajar ahí no es señal de debilidad social. Es señal de desajuste entre tu sistema y el entorno. Y cuando entiendes esto, cambia algo importante. Dejas de preguntarte qué te falta. Y empiezas a preguntarte qué necesitas. Necesitas contextos donde no tengas que competir por la palabra. Donde el ruido no tape lo que sientes. Donde puedas estar presente sin agotarte. Y cuando encuentras esos contextos, algo curioso ocurre. Desaparece la sensación de ser raro. Desaparece la culpa por no salir. Desaparece la necesidad de justificarte. Porque entiendes que no estás evitando la vida. Estás eligiendo cómo vivirla. Pero esto choca con una cultura que valora lo visible. Lo ruidoso. Lo compartible. Y por eso, muchas personas sensibles aprenden a callar esta parte de sí mismas. A adaptarse. A fingir. Hasta que el cuerpo dice basta. Hay un momento que muchas personas que odian salir de fiesta reconocen al instante. No ocurre en el bar. Ni en la pista. Ni siquiera en mitad de la noche. Ocurre antes. Cuando te miras al espejo y te preparas para salir. Y ya estás cansado. No físicamente. Mentalmente. Porque sabes que no vas a ir a ser tú. Vas a ir a interpretar una versión aceptable de ti. Una versión que habla más alto. Que sonríe más de lo que siente. Que responde rápido. Que parece relajada. Una versión que encaja. Eso es lo que muy poca gente se atreve a admitir. Para muchas personas, salir de fiesta no es socializar. Es actuar. Y actuar tiene un coste enorme. Durante la noche, estás pendiente de demasiadas cosas al mismo tiempo. De cómo te ven. De si estás participando lo suficiente. De no parecer aburrido. De no quedarte fuera del grupo. No es inseguridad en el sentido clásico. Es vigilancia constante. Una vigilancia que se vuelve agotadora. Porque no puedes bajar la guardia. No puedes simplemente estar. Tienes que reaccionar. Seguir el ritmo. Responder al ambiente. Y eso, durante horas, desgasta. Pero desde fuera, no se nota. Desde fuera, pareces integrado. Pareces sociable.
pareces normal. Y eso crea una trampa muy peligrosa. Porque cuanto mejor actúas, menos derecho sientes a quejarte. Te dices, si no me cuesta tanto. Si puedo hacerlo. Si los demás no tienen problema. Así que sigues. Sigues y sigues. Hasta que algo empieza a romperse por dentro. No de golpe. De forma progresiva. Empiezas a sentir rechazo antes de salir. A buscar excusas. A cancelar planes a última hora. Y entonces aparece la etiqueta. Es que siempre te rajas. Te has vuelto raro. Antes no eras así. Pero la verdad es que antes estabas sosteniendo algo que no era sostenible. Aquí hay una distinción importante. No todas las personas que odian salir de fiesta lo odian desde el primer día. Muchas aprendieron a hacerlo. Aprendieron a hablar más. A beber para soltarse. A imitar el entusiasmo del grupo. Durante un tiempo, funcionó. Pero el cuerpo recuerda. Y el cuerpo pasa factura. Porque actuar socialmente es como mantener un músculo en tensión constante. Puedes hacerlo un rato. Pero no indefinidamente. Y cuando llevas años haciéndolo, el cansancio se acumula. Empiezas a sentir que la fiesta no te aporta, pero tampoco sabes por qué. Solo sabes que algo no encaja. Pero como la fiesta está asociada a diversión, no a desgaste, cuesta identificar el problema. Te preguntas si te has vuelto amargado. Si te falta actitud. Si estás cerrándote. Cuando en realidad estás agotado de fingir. Hay algo más sutil todavía. Actuar socialmente no solo cansa. Desconecta. Porque cuando estás pendiente de cómo pareces, dejas de sentir lo que te pasa. Te ríes, pero no registras la risa. Hablas, pero no te escuchas. Participas, pero no estás presente. Y al final de la noche, te queda una sensación extraña. Como si hubieras estado allí. Pero no del todo. Esa desconexión es una de las razones más profundas por las que algunas personas empiezan a odiar la fiesta. No porque sea aburrida, sino porque les aleja de sí mismas. Y cuando una experiencia te aleja repetidamente de quién eres, el rechazo es inevitable. Pero nadie lo explica así. Desde fuera, solo ven a alguien que se aísla. Que prefiere quedarse en casa. Que ya no es el mismo. Sin darse cuenta de que quedarse en casa es, muchas veces, el único lugar donde esa persona puede dejar de actuar. Donde no tiene que rendir. Donde no tiene que ser interesante. Donde no tiene que competir por atención. Simplemente puede ser. Por lo tanto, odiar salir de fiesta no siempre es rechazo a la gente. Es rechazo a la performance. A la necesidad constante de estar encendido. De demostrar que te lo estás pasando bien. Y cuando una persona descubre que puede vivir sin eso, algo cambia. Empieza a priorizar encuentros más pequeños. Conversaciones más lentas. Momentos donde no hay público. No porque tenga miedo, sino porque ha aprendido el precio de fingir. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas que parecen extrovertidas en fiestas, en realidad están actuando también. La diferencia es que a algunas les compensa. Y a otras no. Porque no todos obtenemos la misma recompensa del mismo esfuerzo. Para algunos, la fiesta devuelve energía. Para otros, solo la consume. Y cuando eso se hace evidente, seguir yendo deja de tener sentido. Hay personas que, cuando salen de fiesta, sienten que se expresan. Que se liberan. Que se muestran tal como son. Y hay otras que sienten justo lo contrario. Sienten que desaparecen. No porque nadie las silencie, sino porque el entorno no les permite ser coherentes consigo mismas. Esto es difícil de explicar si nunca te ha pasado. Porque desde fuera, todo parece normal. Estás allí. Hablas. Participas. Pero por dentro, algo no encaja. Es como si tu forma natural de estar en el mundo no tuviera espacio en ese contexto. Tu ritmo es otro. Tu forma de pensar es otra. Tu manera de conectar es otra. Y en una fiesta, no hay margen para eso. Todo ocurre demasiado rápido. Demasiado superficial. Demasiado ruidoso. Y poco a poco, te das cuenta de algo inquietante. Para encajar, tienes que simplificarte. Reducir lo que dices. Cambiar lo que te interesa. Adaptar tu humor. Dejar partes de ti fuera. No de forma consciente. De forma automática. Y cuando repites esa experiencia, el mensaje interno se vuelve claro. Este lugar no es para mí. Pero no porque seas incompatible con la gente.
sino porque el formato no permite tu forma de ser. Aquí entra un concepto clave que casi nunca se menciona. La identidad no solo se forma por lo que haces, sino por lo que puedes expresar. Y cuando un entorno bloquea constantemente esa expresión, se vuelve hostil, aunque no lo parezca. La fiesta no es hostil en intención. Lo es en estructura. Favorece ciertos rasgos. Rapidez, ligereza, extroversión visible. Y deja fuera otros. Reflexión, profundidad, silencio cómodo. Si tu identidad se apoya más en lo segundo, el conflicto es inevitable. Pero durante mucho tiempo, muchas personas no identifican este conflicto como tal. Solo sienten incomodidad, desajuste, ganas de irse. Y entonces hacen lo lógico. Empiezan a evitar. Evitan salir. Evitan planes grandes. Evitan contextos donde sienten que se diluyen. No por rechazo al mundo, sino por protección de la identidad. Porque hay algo profundamente agotador en estar en un lugar donde no puedes ser tú. Y cuanto más clara tienes tu identidad, más evidente se vuelve ese choque. Esto explica algo que suele sorprender a muchos. Cuanto más se conoce una persona, más selectiva se vuelve con los entornos sociales. No porque se cierre, sino porque ya no quiere perderse a sí misma. La fiesta, para alguien así, no suma identidad. La fragmenta. Y eso se siente como una pérdida. Pero la cultura no valida esta experiencia. La interpreta como rigidez. Como falta de espontaneidad. Como tomarse las cosas demasiado en serio. Cuando en realidad, es coherencia interna. Es elegir contextos donde no tengas que dividirte. Aquí hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué damos por hecho que divertirse implica perder profundidad? ¿Por qué lo serio y lo auténtico parecen incompatibles con el disfrute? Para algunas personas, la diversión no está en soltar el control. Está en sentirse alineadas. Y esa alineación rara vez ocurre en entornos caóticos. Por eso, muchas personas que odian salir de fiesta no buscan alternativas igual de intensas. No cambian la discoteca por otro evento multitudinario. Cambian de escala. Prefieren encuentros pequeños. Espacios tranquilos. Ritmos lentos. Porque ahí no tienen que elegir entre encajar y ser. Pueden ser ambas cosas a la vez. Por lo tanto, el rechazo a la fiesta no siempre nace del cansancio o de la saturación. A veces nace de algo más profundo. De la sensación de que ese entorno no refleja quién eres. Y cuando una experiencia te obliga a dejar partes de ti fuera, el cuerpo aprende a evitarla. No por miedo. Por integridad. Esto también explica por qué algunas personas sienten alivio inmediato al quedarse en casa. No es solo descanso físico. Es reencuentro. Reencuentro con su ritmo. Con sus pensamientos. Con su forma natural de estar. La casa no es solo un lugar. Es un contexto donde la identidad no está en conflicto. Y eso tiene un valor enorme para quien ha pasado años adaptándose. Hay algo que rara vez se cuestiona cuando hablamos de salir de fiesta. Se asume como una elección personal. Un gusto. Un estilo de vida. Pero no lo es del todo. Salir de fiesta no es solo una actividad. Es una norma social. Una norma tan integrada que casi nadie la ve como tal. Desde muy temprano, el mensaje es claro. Los fines de semana son para salir. Para reunirse. Para aprovechar. Si no lo haces, algo falla. No porque alguien te lo diga directamente, sino porque todo a tu alrededor está diseñado para empujarte en esa dirección. Las conversaciones giran en torno a planes. Las redes muestran solo lo que ocurre fuera. Las historias interesantes siempre parecen pasar de noche, rodeadas de gente. Y poco a poco, se crea una narrativa muy concreta. La idea de que la vida ocurre en grupo. En movimiento. En lugares visibles. Y quien no participa, se queda fuera. Pero aquí viene la parte incómoda. Las normas sociales no existen solo porque sean divertidas. Existen porque cumplen una función. Y la fiesta cumple varias. La primera es simple. Mantiene a la gente ocupada. Canaliza la necesidad de conexión en formatos rápidos, repetibles, previsibles. Reduce el espacio para la introspección profunda. Evita el silencio prolongado. Porque el silencio incomoda. Obliga a mirar hacia adentro. Y no todo el mundo quiere hacerlo. La segunda función es aún más sutil. La fiesta homogeneiza. Cuando todos salen, todos participan en el mismo ritual. Con las mismas reglas. Los mismos códigos. Eso crea pertenencia.
pero también reduce la diferencia. Las personas que no encajan en ese molde llaman la atención. Rompen la ilusión de que el sistema funciona para todos. Y eso genera incomodidad. Por eso, cuando alguien dice no me gusta salir, la reacción rara vez es neutral. No se responde con curiosidad. Se responde con corrección. Ya te gustará. Es cuestión de tiempo. Es que no lo has vivido bien. Como si hubiera algo que arreglar. Pero en realidad, lo que incomoda no es tu elección. Es que tu elección cuestiona una norma. Porque si tú puedes vivir bien sin salir de fiesta, entonces no es tan imprescindible como nos han dicho. Y eso descoloca. Hay otra razón aún más profunda. La fiesta funciona como una válvula de escape emocional colectiva. Permite liberar tensión sin tener que entenderla. Sin tener que hablar de ella. Sin tener que procesarla. Bailas. Bebes. Te distraes. Y durante unas horas, no piensas. Para muchas personas, eso es necesario. Y está bien. Pero no todo el mundo regula sus emociones así. Algunas personas necesitan silencio. Otras, reflexión. Otras, espacios íntimos. Y cuando el sistema solo valida una forma de liberar tensión, las demás parecen raras. O problemáticas. O sospechosas. Por lo tanto, cuando alguien odia salir de fiesta, no solo se enfrenta a su propia preferencia. Se enfrenta a una expectativa colectiva. A la idea de que debería querer eso. Y resistir esa expectativa tiene un coste social. Te llaman aburrido. Te dejan de invitar. Te ven como distante. No porque lo seas, sino porque no participas del ritual. Aquí es donde muchas personas empiezan a dudar de sí mismas. No por lo que sienten, sino por cómo los demás reaccionan a ello. Empiezan a preguntarse si están aislándose. Si están perdiéndose algo importante. Si están fallando como adultos sociales. Cuando en realidad, están haciendo algo muy difícil. Están eligiendo conscientemente. Y elegir conscientemente en una cultura de automatismos siempre genera fricción. Porque cuestiona el esto es lo normal. Y la normalidad, cuando se ve cuestionada, se defiende. Por eso la presión no suele ser agresiva. Es insistente. No te atacan. Te empujan suavemente. Hasta que cedes. O hasta que te cansas de explicar. Y aquí ocurre algo curioso. Muchas personas que odian salir de fiesta no son antisistema. No quieren cambiar el mundo. No quieren convencer a nadie. Solo quieren vivir en coherencia. Pero incluso eso parece demasiado para una cultura que mide la vida en planes y presencia. Pero hay una verdad que no se puede ignorar. Una sociedad sana necesita diversidad de ritmos. Diversidad de formas de conectar. Diversidad de formas de disfrutar. Si todo el mundo necesitara lo mismo, el problema no serían quienes se salen del molde. Sería el molde. Y cada vez más personas empiezan a sentir ese desajuste. Empiezan a darse cuenta de que salir por salir no les aporta. Que repetir el mismo ritual no los llena. Que prefieren invertir su energía en otros espacios. Y cuando lo hacen, algo se aclara. No están fallando a la sociedad. La sociedad simplemente no fue diseñada pensando en ellos. Y eso no los convierte en raros. Los convierte en conscientes. Hasta ahora hemos hablado de personas que odian salir de fiesta porque no encaja con su forma de ser. Porque les agota. Porque interrumpe su identidad. Porque no les aporta. Pero no todas las historias empiezan ahí. Para algunas personas, el rechazo a la fiesta no nace de una preferencia clara. Nace de una experiencia. Una experiencia que dejó marca. Y aquí es importante ser precisos. Porque no todo el que evita la fiesta lo hace por las mismas razones. Hay quienes se quedan en casa porque allí se sienten en paz. Y hay quienes se quedan porque fuera se sienten inseguros. Desde fuera, el comportamiento es el mismo. Desde dentro, no tiene nada que ver. Algunas personas dejaron de salir después de una etapa concreta. Un grupo en el que no encajaron. Una humillación pública. Una relación tóxica asociada a ese ambiente. Una sensación repetida de no ser suficientes. A veces no fue un gran evento. Fue acumulación. Pequeñas incomodidades ignoradas. Comentarios que parecían bromas. Momentos en los que se sintieron fuera de lugar. Hasta que el cuerpo aprendió algo muy claro. Ahí fuera, no estoy a salvo. Y cuando eso ocurre, el rechazo a la fiesta ya no es gusto. Es defensa. Pero la defensa no siempre es evidente. No aparece como miedo explícito.
Aparece como desinterés, como apatía, como falta de ganas. Y muchas personas no distinguen entre una cosa y la otra. Se dicen a sí mismas: simplemente no me apetece. Ya no soy así. Prefiero quedarme en casa. Y puede ser verdad. O puede ser una capa. Porque cuando una experiencia deja huella emocional, el cerebro no la analiza. La evita. No entra en debate. No reflexiona. Simplemente aprende a no volver. Y esto es importante, porque aquí aparece una diferencia clave. Quedarse en casa puede ser descanso. Pero también puede ser refugio. Y no hay nada malo en refugiarse, mientras no se convierta en encierro. La línea es fina. Y muchas personas no saben en qué lado están. ¿Cómo se nota la diferencia? No en lo que haces, sino en cómo te sientes. Si quedarte en casa te devuelve energía, claridad, bienestar. Es elección. Si quedarte en casa te alivia en el momento, pero te deja vacío después. Puede ser evitación. Pero esta evitación no es debilidad. Es una respuesta normal a experiencias que no fueron procesadas. El problema es que la cultura no hace esta distinción. Desde fuera, todo se mete en el mismo saco. Es que odia salir. Es que es cerrado. Es que ya no socializa. Y así se pierde la oportunidad de entender qué hay debajo. Porque hay personas que odian la fiesta por coherencia. Y otras que la odian porque la asocian al dolor. Y confundir ambas cosas es injusto para ambas. Aquí es donde muchas narrativas simplistas fallan. Intentan empujar a todo el mundo a salir más. A exponerse. A romper el miedo. Sin preguntarse primero: ¿qué pasó para que este entorno dejara de ser neutro? Porque no todo rechazo es miedo. Pero no todo rechazo es preferencia. Y distinguirlo es fundamental. Pero hay algo que suele ocurrir cuando alguien se queda en casa por protección. El aislamiento empieza a pesar. No de inmediato. Con el tiempo. Porque el refugio, si no se abre, se convierte en jaula. Y la persona empieza a sentir una contradicción interna. ¿Quiere conexión? Pero no quiere volver a ese formato. ¿Quiere estar con otros? Pero no en esos lugares. Y como no ve alternativas claras, se queda quieta. Esto es lo que muchas personas describen como estancamiento social. No porque no les guste la gente, sino porque no encuentran un espacio donde sentirse seguras siendo ellas mismas. Y aquí hay una verdad importante. No salir de fiesta no es el problema. El problema es no tener ningún lugar donde conectar sin tensión. Y cuando eso ocurre, la casa deja de ser elección consciente. Y se convierte en único espacio posible. Pero este vídeo no va de juzgar eso. Va de entenderlo. Porque solo cuando entiendes por qué evitas algo, puedes decidir si quieres seguir evitándolo. No para encajar. No para cumplir expectativas. Sino para no reducir tu mundo más de lo necesario. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Te quedas en casa porque ahí floreces? ¿O porque fuera te apagas? Ambas respuestas son válidas. Pero no son lo mismo. Y confundirse aquí puede llevarte a vivir una vida más pequeña de lo que mereces. Hay una confusión muy común cuando hablamos de quedarse en casa. Una confusión que pasa desapercibida porque, desde fuera, todo parece igual. Paz y aislamiento pueden verse idénticos. Pero no lo son. Ambos ocurren en silencio. Ambos implican estar solo. Ambos reducen el estímulo externo. Pero internamente, son experiencias opuestas. La paz te expande. El aislamiento te encoge. Y muchas personas que odian salir de fiesta no se han detenido nunca a preguntarse cuál de las dos están viviendo. Porque durante mucho tiempo, quedarse en casa se siente bien. Es un alivio. Una tregua. Después de semanas de ruido, expectativas, actuación. El silencio se siente como un regalo. Y en muchos casos, lo es. La paz aparece cuando el cuerpo deja de estar en alerta. Cuando no tienes que demostrar nada. Cuando tu mente puede moverse a su propio ritmo. En ese estado, la soledad no pesa. Nutre. Te permite pensar. Crear. Descansar de verdad. Pero el aislamiento es otra cosa. El aislamiento no llega de golpe. Se desliza. Empieza cuando el silencio deja de ser elección. Y se convierte en norma. Cuando no sales no porque no quieras, sino porque no sabes cómo hacerlo sin sentirte mal. Cuando evitas no solo la fiesta, sino cualquier forma de encuentro. Cuando el mundo exterior empieza a parecerte demasiado lejano. Y aquí aparece una señal clara. En la paz,
estás solo pero conectado contigo. En el aislamiento, estás solo y desconectado de todo. Incluso de ti. Muchas personas que odian salir de fiesta viven en ese punto intermedio. No están mal, pero tampoco están del todo bien. No se sienten vacías, pero sienten que algo falta. Y como la narrativa dominante solo ofrece una solución, sal más, no encuentran respuestas que encajen con su realidad. Pero la solución no es salir más. Es salir diferente. El problema no es la cantidad de interacción. Es el formato. Porque la fiesta no es el único espacio social posible. Solo es el más visible. Y cuando una persona sensible, reflexiva o saturada confunde todos los formatos sociales con la fiesta, el aislamiento parece la única alternativa. Aquí es donde se comete uno de los errores más grandes. Pensar que si no te gusta la fiesta, entonces no te gusta la gente. Y eso no es verdad. A muchas personas no les gusta el ruido, la superficialidad, la rapidez. Pero sí les gusta la intimidad. La conversación lenta. La presencia sin presión. El aislamiento aparece cuando esas formas de conexión desaparecen por completo. Cuando no hay espacios donde puedas ser tú sin agotarte. Y entonces, incluso la casa empieza a sentirse pequeña. No porque no sea cómoda, sino porque no hay intercambio. Pero este punto es difícil de detectar. Porque el aislamiento no siempre duele. A veces adormece. Te acostumbras a no esperar mensajes. A no planear nada. A no compartir ciertos pensamientos. Y esa costumbre puede confundirse con paz. Hasta que un día te das cuenta de que tu mundo se ha reducido demasiado. No por elección consciente, sino por evitación acumulada. Esto no significa que debas forzarte a salir de fiesta. Ni que debas exponerte a lo que te drena. Significa que necesitas distinguir qué te nutre. Y que simplemente te protege. La paz te deja con más energía al final del día. El aislamiento te deja igual o peor. La paz te hace sentir más tú. El aislamiento te hace sentir desconectado. Y esta distinción es fundamental. Porque odiar salir de fiesta puede ser una señal de autoconocimiento. Pero evitar todo contacto puede ser una señal de cierre. Y ninguna de las dos cosas se resuelve con presión externa. Se resuelve con claridad interna. Con entender qué tipo de vínculo necesitas. En qué contextos floreces. ¿Qué ritmo te permite estar presente sin agotarte? Cuando una persona entiende esto, algo cambia. Deja de justificarse. Deja de compararse. Deja de sentirse defectuosa. Y empieza a construir una vida social a su medida. Una que no gira en torno al ruido, sino al sentido. Hay una palabra que explica más cosas de las que parece cuando hablamos de fiesta. Una palabra que casi siempre se usa mal. Dopamina. Normalmente se asocia a placer. A diversión. A recompensa. Pero la dopamina no es exactamente eso. La dopamina no aparece cuando disfrutas. Aparece cuando anticipas. Es el sistema que te empuja hacia algo. El que te dice, esto merece la pena. Y aquí es donde la fiesta divide a las personas. Para algunos, la fiesta es una máquina de dopamina. Luces. Música. Gente. Movimiento. Todo cambia rápido. Todo estimula. Cada estímulo es una pequeña promesa de recompensa. Una conversación nueva. Una mirada. Una risa. Una posibilidad. El cerebro de estas personas responde activándose. Quieren más. Se sienten vivos. Pero no todos los cerebros reaccionan igual a este tipo de estímulo. Hay personas para las que la dopamina no sube con el exceso. Se bloquea. No porque el estímulo sea malo, sino porque es demasiado. Cuando hay demasiadas señales compitiendo a la vez, el sistema deja de discriminar. Todo se vuelve ruido. Y cuando todo es ruido, nada destaca. El cerebro no siente expectativa. Siente saturación. Por lo tanto, donde unos sienten emoción, otros sienten desconexión. Esto explica algo que suele confundir a mucha gente. No es que odies la fiesta desde el minuto 1. Es que no ocurre el subidón que te prometieron. Vas. Participas. Esperas sentir algo. Y no llega. O llega brevemente. Y desaparece rápido. Porque tu cerebro no encuentra recompensa en ese tipo de estímulo. No hay anticipación. No hay curiosidad. No hay deseo de repetir. Solo cansancio. Y entonces aparece una sensación incómoda. Te preguntas qué te pasa. Porque todos alrededor parecen pasarlo bien. Ríen. Bailan.
quieren alargar la noche. Y tú solo quieres que termine. No porque estés triste, sino porque no hay nada que te esté empujando a quedarte. La dopamina no está haciendo su trabajo. Pero esto no significa que tu cerebro funcione mal. Significa que busca la dopamina en otros lugares. En la profundidad. En la continuidad. En el significado. Para estas personas, la anticipación no surge del caos. Surge de saber que algo se va a desarrollar. Una conversación larga. Un proyecto personal. Una idea que se despliega poco a poco. Ahí sí aparece el interés. Ahí sí hay energía. Y cuando una persona así se expone repetidamente a un entorno diseñado para otro tipo de cerebro, la conclusión es inevitable. Esto no es para mí. Pero la cultura insiste. Insiste porque confunde dopamina rápida con disfrute universal. Asume que si algo es intenso, debe ser divertido. Cuando en realidad, la intensidad no garantiza placer. A veces garantiza agotamiento. Aquí hay otro matiz importante. La dopamina rápida se agota rápido. Por eso muchas fiestas necesitan subir el volumen. Aumentar la intensidad. Cambiar de estímulo constantemente. Es una carrera. Y algunas personas no quieren correr. No porque sean lentas, sino porque prefieren otro tipo de experiencia. Experiencias donde la dopamina no se dispara, pero se mantiene. Más estable. Más profunda. Estas personas no buscan picos. Buscan continuidad. Y la fiesta, por diseño, no ofrece continuidad. Ofrece fragmentos. Momentos inconexos. Estímulos breves. Recompensas que no se consolidan. Por lo tanto, odiar la fiesta no es odiar la diversión. Es rechazar un tipo concreto de estimulación. Un tipo que no encaja con cómo tu cerebro genera interés. Y cuando entiendes esto, algo se libera. Dejas de preguntarte por qué no te emocionas con lo mismo que los demás. Dejas de sentir que te falta algo. Porque entiendes que no todo el mundo busca dopamina del mismo modo. Y que ninguna forma es superior. Simplemente son distintas. Hay una frase que muchas personas que odian salir de fiesta han escuchado demasiadas veces. Una frase que no suena agresiva. Pero pesa. Te estás perdiendo los mejores años de tu vida. Se dice con una sonrisa. Como un consejo. Como una advertencia amable. Pero tiene un mensaje oculto muy potente. Implica que la vida buena ocurre en un formato concreto. En una edad concreta. Y de una forma muy específica. Salidas. Fiestas. Noches largas. Gente alrededor. Y si no estás ahí, algo estás haciendo mal. Esta idea cala hondo. Porque no se plantea como opinión. Se plantea como verdad universal. Y cuando una persona no encaja en ese relato, empieza a dudar de sí misma. Se pregunta si, dentro de unos años, se arrepentirá. Si mirará atrás con nostalgia por algo que nunca quiso. Pero aquí hay una trampa enorme. Confundir intensidad con significado. Que algo sea intenso no lo hace valioso. Y que algo sea tranquilo no lo hace vacío. Los mejores años no son los más ruidosos. Son los más coherentes contigo. Pero eso no vende. Eso no se muestra bien en fotos. Eso no genera envidia. La cultura necesita hitos visibles. Momentos que parezcan importantes desde fuera. Y la fiesta encaja perfectamente ahí. Es fácil de mostrar. Fácil de compartir. Fácil de romantizar. Pero la vida real no se vive en fotos. Se vive en cómo te sientes cuando termina el día. En si te reconoces en lo que haces. En si tu energía se va o se queda contigo. Muchas personas que odian salir de fiesta han tenido una sensación recurrente. Ver a otros hablar de recuerdos increíbles. Y sentir que esos recuerdos no les dicen nada. No porque sean fríos. Sino porque no estaban allí emocionalmente. Estaban presentes, pero no conectados. Y esa desconexión no se convierte en nostalgia. Se convierte en alivio cuando se acaba. Pero nadie habla de eso. Porque admitir que no te gustó lo que se supone que debía gustarte es incómodo. Así que se perpetúa la narrativa. Luego lo echarás de menos. Ahora no lo entiendes. Cuando seas mayor, te arrepentirás. Como si el deseo tuviera fecha de caducidad. Como si todos estuviéramos hechos para vivir la misma historia. Y aquí hay algo importante. El arrepentimiento no suele venir de no haber hecho cosas que no querías. Viene de no haberte escuchado cuando sabías lo que no era para ti. Muchas personas se arrepienten de haberse forzado. De haberse traicionado.
de haber invertido energía en experiencias que no les aportaban nada. Pero eso no entra en el relato colectivo. Porque cuestiona la idea de que más siempre es mejor. Más salidas. Más experiencias. Más estímulo. Cuando en realidad, para muchas personas, más significa menos. Menos claridad. Menos presencia. Menos identidad. Por lo tanto, la frase "te estás perdiendo los mejores años" dice más de quien la dice que de quien la recibe. Habla de su propia forma de encontrar sentido. No de una verdad universal. Y cuando entiendes esto, la presión pierde fuerza. Dejas de vivir mirando hacia atrás. Dejas de anticipar arrepentimientos que no son tuyos. Empiezas a preguntarte algo más honesto. ¿Qué tipo de años quiero vivir? ¿Años llenos de planes que no me representan? ¿O años llenos de momentos que sí? Porque la vida no se mide en anécdotas. Se mide en alineación. Y una vida alineada no siempre es la más visible. Pero suele ser la más plena. Aunque nadie lo diga en voz alta, hay algo que acompaña a muchas personas que odian salir de fiesta. Culpa. No una culpa ruidosa. No un drama. Una culpa silenciosa. Persistente. Difícil de explicar. La culpa aparece cuando rechazas planes. Cuando dices que no. Cuando prefieres quedarte en casa mientras otros salen. No porque creas que haces algo malo, sino porque sientes que decepcionas. Decepcionas a amigos. A familiares. A veces, incluso a una versión pasada de ti. Porque el mensaje que has recibido durante años es claro. Si no estás ahí, estás fallando en algo. Y esa idea se cuela poco a poco. Empiezas a justificarte más de la cuenta. A dar explicaciones que nadie pidió. A suavizar tus decisiones. No es que no quiera. Es que estoy cansado. Hoy no me viene bien. Cuando la verdad es más simple. No me apetece. Pero decirlo así parece demasiado directo. Demasiado definitivo. Demasiado egoísta. Porque la cultura ha vinculado la socialización con el deber. Se espera que estés disponible. Que participes. Que no te cierres. Y cuando no lo haces, aparece una sensación incómoda. Como si estuvieras rompiendo una regla invisible. La culpa no nace de hacer daño. Nace de no cumplir expectativas. Y cuando esas expectativas son constantes, la culpa se normaliza. Empiezas a pensar que el problema eres tú. Que deberías esforzarte más. Que deberías adaptarte mejor. Incluso cuando sabes que salir te agota. Incluso cuando sabes que no lo disfrutas. Te dices, es solo una noche. Debería poder. No cuesta tanto. Pero sí cuesta. Cuesta energía. Cuesta coherencia. Cuesta paz. Y cuando te obligas repetidamente, el precio se acumula. La culpa se transforma en resentimiento. No hacia los demás, sino hacia ti. Por no saber decir no sin sentirte mal. Por no encajar con naturalidad. Por necesitar algo diferente. Aquí hay una verdad que suele doler aceptar. No toda culpa es señal de que estás haciendo algo mal. A veces es señal de que estás haciendo algo distinto. Y lo distinto, en un sistema homogéneo, incomoda. Pero nadie te enseñó a distinguir entre culpa sana y culpa aprendida. La culpa sana aparece cuando violas tus propios valores. La culpa aprendida aparece cuando violas expectativas ajenas. Y muchas personas que odian salir de fiesta viven atrapadas en la segunda. No porque estén traicionando a nadie, sino porque están empezando a ser fieles a sí mismas. Pero esa fidelidad no siempre se siente bien al principio. Se siente rara. Se siente egoísta. Se siente como una pérdida. Porque al decir no, también pierdes algo. Pierdes invitaciones. Pierdes pertenencia automática. Pierdes la validación que venía con cumplir. Y eso duele. Pero también ganas algo. Ganas honestidad interna. Ganas descanso real. Ganas espacio mental. El problema es que estas ganancias son silenciosas. No se celebran. No se aplauden. Nadie te felicita por quedarte en casa en paz. Nadie te valida por escucharte. Así que el cerebro se queda con lo que pesa más. La mirada ajena. Y ahí es donde muchas personas dudan. Dudan de si están aislándose. Dudan de si se están equivocando. Dudan de si deberían forzarse un poco más. Cuando en realidad, lo que necesitan no es forzarse. Es redefinir. Redefinir qué significa conexión. Qué significa presencia. Qué significa estar. Porque estar no siempre es aparecer físicamente. A veces es estar entero.
Y no puedes estar entero en un lugar que te fragmenta. La culpa empieza a desaparecer cuando haces algo muy concreto. Dejas de pedir permiso. No para aislarte, sino para vivir según tu ritmo. Cuando entiendes que no debes explicaciones por cómo regulas tu energía. Que no tienes que justificar tu bienestar. Que no necesitas encajar para tener valor. Y ese entendimiento no llega de golpe. Llega poco a poco. Con cada no dicho sin excusas. Con cada plan rechazado sin drama. Hasta que un día te das cuenta de algo importante. La culpa ya no manda. Y cuando eso ocurre, puedes empezar a construir una vida social distinta. No basada en la presión, sino en la elección. Hay un momento muy concreto en la vida de muchas personas que odian salir de fiesta. No suele ser dramático. No viene acompañado de una gran decisión. Es silencioso. Un día, simplemente, dejas de discutir contigo mismo. Dejas de preguntarte si deberías ir. Dejas de pensar si estás exagerando. Dejas de negociar. Aceptas. No con resignación. Con claridad. Aceptas que ese formato no es para ti. Y esa aceptación cambia muchas cosas. Porque mientras estás luchando contra lo que eres, todo pesa más. Cada invitación se convierte en dilema. Cada fin de semana, en una decisión moral. ¿Voy o no voy? ¿Debería? ¿Y si me arrepiento? Pero cuando aceptas, esas preguntas desaparecen. No porque no te importen los demás, sino porque te importas tú también. Aceptar no significa cerrarte al mundo. Significa dejar de forzarte a encajar en un lugar que no te representa. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Energía que antes se iba en justificarte. En adaptarte. En resistir. De repente, esa energía queda disponible. Para pensar. Para crear. Para conectar de otra forma. Muchas personas descubren algo curioso en este punto. Cuando dejan de ir a fiestas por obligación, empiezan a aparecer otros vínculos. Vínculos más pequeños. Más auténticos. Más sostenibles. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora estás siendo honesto. Y la honestidad filtra. Deja fuera lo que no encaja. Y deja pasar lo que sí. Aceptar también cambia la forma en que te ves. Dejas de usar palabras como antisocial o raro. Empiezas a verte como alguien con un ritmo distinto. Y ese cambio interno se nota. Dejas de sentirte a la defensiva. Dejas de explicarte de más. Dejas de pedir comprensión. Simplemente eliges. Y lo curioso es que, cuando eliges con calma, muchos conflictos desaparecen solos. Algunas personas dejan de insistirte. Otras se adaptan. Otras se alejan. Y aunque esto último puede doler, también aclara. Porque mantener vínculos basados en presión nunca fue una buena base. Aceptar que la fiesta no es para ti también te enfrenta a un miedo. El miedo a quedarte fuera. Pero cuando miras de cerca, te das cuenta de algo importante. Estar fuera de un lugar que no te representa. No es perder. Es coherencia. Y esa coherencia tiene un efecto profundo. Empiezas a sentirte más estable. Más centrado. Menos fragmentado. Ya no divides tu vida en cuando soy yo y cuando salgo. Empiezas a vivir en una sola versión. Y eso, aunque parezca simple, es transformador. Porque muchas personas no odian salir de fiesta. Odian la sensación de vivir partidas en dos. Aceptar no significa encerrarte. Significa elegir conscientemente donde sí. Donde sí inviertes tu energía. Donde sí estás presente. Donde sí te sientes vivo. Y cuando eso está claro, algo curioso ocurre. La comparación pierde fuerza. Dejas de mirar lo que otros hacen los viernes por la noche. Dejas de medir tu vida en experiencias ajenas. Empiezas a medirla en bienestar propio. Y eso cambia la percepción del tiempo. Los años ya no se sienten como algo que se escapa. Se sienten como algo que se construye. A tu ritmo. Cuando aceptas que la fiesta no es para ti, surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿qué hago con mi vida social? Porque durante mucho tiempo, la fiesta ocupó ese espacio. Era el lugar donde se suponía que pasaban las cosas. Donde se conocía gente. Donde se fortalecían vínculos. Y al apartarte de ahí, puede aparecer una sensación de vacío. No porque no quieras conectar, sino porque te han enseñado que esa era la única forma. Pero no lo es. La vida social no desaparece cuando dejas de salir de fiesta. Se transforma. Se vuelve más pequeña en número.
pero más grande en contenido. Muchas personas descubren que, sin el ruido de fondo, pueden escuchar mejor lo que realmente necesitan. Descubren que no quieren estar con mucha gente. Quieren estar con las personas correctas. Y eso cambia el enfoque por completo. Empiezas a valorar encuentros que antes parecían poco. Una conversación larga. Un plan sin horario. Un espacio donde no hay prisa. Porque ahí no tienes que rendir. No tienes que competir por atención. No tienes que ser interesante todo el tiempo. Puedes estar presente. Sin agotarte. Redefinir la vida social no significa eliminarla. Significa ajustarla a tu sistema. Hay personas que florecen en grupos grandes. Otras, en vínculos uno a uno. Hay quien necesita movimiento constante. Y quien necesita continuidad. Ninguna opción es superior. Solo son distintas. El problema aparece cuando intentas vivir una vida social diseñada para otro tipo de persona. Y eso es lo que les ocurre a muchos que odian salir de fiesta. No es que no sepan socializar. Es que han estado socializando en un formato que no los representa. Cuando lo cambian, algo se desbloquea. Empiezan a sentirse menos cansados después de ver a alguien. Más conectados. Más ellos mismos. Y aquí hay algo importante. Una vida social más selectiva no es una vida social pobre. Es una vida social intencional. No se mide en cantidad de planes. Se mide en calidad de presencia. Puede que veas menos gente. Pero cuando la ves, estás ahí de verdad. Y eso crea vínculos más profundos que 10 noches de ruido compartido. Pero este cambio no siempre es inmediato. Al principio, puede sentirse solitario. Porque estás dejando un formato sin haber construido del todo el nuevo. Estás en transición. Y las transiciones siempre incomodan. Pero si resistes la tentación de volver a lo de antes solo por costumbre, empiezas a notar algo. Tu energía se estabiliza. Tu mente se aclara. Tu vida empieza a tener un ritmo más tuyo. Y desde ahí, aparecen nuevas formas de conectar. Personas que buscan lo mismo. Planes que no giran en torno al exceso. Espacios donde el silencio no es incómodo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora estás mirando en otra dirección. Redefinir también implica soltar. Soltar la idea de que deberías tener una agenda llena. Soltar la presión de estar siempre disponible. Soltar la comparación constante. Y cuando sueltas eso, la vida social deja de ser una prueba. Y se convierte en un espacio de encuentro real. No necesitas justificar por qué prefieres un plan tranquilo. No necesitas defender tu forma de estar. Simplemente la vives. Y eso, con el tiempo, atrae a personas que lo respetan. No todo el mundo se quedará. Pero los que se queden, estarán por las razones correctas. Y ahí ocurre algo muy importante. Dejas de sentir que te estás perdiendo algo. Porque ya no estás mirando la vida desde fuera. Estás dentro de la tuya. Después de todo lo que hemos recorrido, hay una idea que empieza a tomar forma. No es que odies salir de fiesta. Odiar es una palabra fuerte. Implica rechazo activo. Implica conflicto. Y en la mayoría de los casos, no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es más simple. Y más honesto. No conectas con ese formato. No con su ritmo. No con su intensidad. No con lo que te exige. Y eso no te convierte en alguien cerrado. Te convierte en alguien que se conoce. Porque cuando miras de cerca, lo que se llama odiar la fiesta es en realidad una suma de pequeñas decisiones internas. Decidir no forzarte. Decidir no actuar. Decidir no pagar un precio emocional innecesario. Decidir escucharte. Y eso es algo que muy pocas personas hacen de verdad. La fiesta se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de pertenencia. De disfrute. De normalidad. Pero los símbolos no funcionan igual para todos. Para algunos, representan libertad. Para otros, desgaste. Para algunos, conexión. Para otros, desconexión. Y ninguna de esas experiencias es más válida que la otra. El problema aparece cuando se intenta imponer una sola forma de vivir. Cuando se asume que si no te gusta lo que gusta a la mayoría, algo falla en ti. Este vídeo no va de convencerte de que no salgas. Ni de decirte que quedarte en casa es mejor. Va de algo más importante. De entender que no necesitas justificar tu forma de estar en el mundo. Que no tienes que encajar en un molde para ser pleno. Que no estás roto por necesitar menos ruido. Porque hay personas cuya vida interior es profunda. Rica. Suficiente. Y para ellas,
El silencio no es vacío. Es espacio. El espacio donde piensan. Donde sienten. Donde crean. Y cuando un entorno interrumpe ese espacio una y otra vez, el rechazo es natural. No por miedo. Por coherencia. Si algo has podido ver a lo largo de este recorrido, es que odiar la fiesta no tiene una sola causa. A veces es saturación. A veces es identidad. A veces es experiencia pasada. A veces es simplemente preferencia neurológica. Pero casi nunca es timidez. La timidez tiene que ver con miedo al juicio. Con inseguridad. Con evitación por ansiedad. Y muchas personas que odian salir de fiesta no evitan. Eligen. Eligen quedarse donde pueden ser ellas mismas. Eligen vínculos que no les drenan. Eligen una vida que no necesita validación constante. Y eso, en una cultura de ruido, es casi un acto de rebeldía. Pero no una rebeldía ruidosa. Una silenciosa. La de vivir a tu ritmo. La de no explicarte. La de no competir. Si alguna vez te sentiste raro por preferir quedarte en casa. Si alguna vez dudaste de ti por no disfrutar lo que otros disfrutan. Si alguna vez pensaste que te estabas perdiendo algo, tal vez no te estabas perdiendo nada. Tal vez estabas evitando perderte a ti. Y esa es una diferencia enorme. Porque la vida no se mide en cuántos planes aceptas. Se mide en cuánta presencia tienes en los que eliges. No se mide en cuántas noches sales. Se mide en cuántas noches te acuestas en paz. Así que no odias salir de fiesta. Odias lo que te desconecta. Lo que te fragmenta. Lo que te exige ser alguien que no eres. Y entender eso no te hace menos social. Te hace más consciente. Si este vídeo te puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, quédate. Aquí hablamos de la psicología que casi nadie te explica sobre ti mismo. ¿Y el siguiente vídeo? Va a tocar una parte tuya que probablemente tampoco te habían explicado nunca. Haz clic cuando estés listo.